era el que los dirigía. Samuel, para rematar, era profeta, era sacerdote y era juez. Amén. Entonces Samuel era el líder más grande de la nación. De la nación. Pero el pueblo, nos damos cuenta que el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo pidió un rey. La pregunta sería, ¿por qué pidieron un rey? ¿Por qué pidieron un rey? ¿Por qué pidieron un rey? Amén. Amén. Todo lo que ustedes dicen es así. Amén. Pero si tú miras la Biblia, por ahí el hermano Ale lo dice, que Samuel ya había envejecido, ¿verdad? Y él había puesto a sus hijos por jueces sobre Israel. O sea, los hijos estaban ocupando prácticamente el mismo cargo o la misma autoridad que tenía Samuel. Y aquí hablan de los dos, el nombre de los hijos, Joel y Abías. Dice que eran jueces, ¿dónde? En Berseba. Pero el versículo 3 dice algo que es determinante. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo resalta esto? Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, ¿qué dice? Tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces usted mira el versículo 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La pregunta es, o hay dos razones por las cuales ocurre esto. Dos razones por las cuales Israel pide rey. Número uno, por la demanda del pueblo. Por la demanda del pueblo. Y número dos, porque Samuel fracasó en educar a la próxima generación. Por eso pidieron rey. Porque Samuel fracasó en educar a la próxima generación. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un escogido de Dios. Samuel fue el que Ana ofreció al Señor. Ana, la que no podía tener hijo, y Dios le dio un hijo, y mire el hijo que le dio. Pero los hijos de Samuel dice que se volvieron tras la avaricia. Eran jueces, pero mira, le gustaba esta. Se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Amén. Amén. Entonces los hijos de Samuel, ¿qué pasó? No siguieron los caminos de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel fracasó en educar a la próxima generación. Es decir, Samuel no los educó. Mira, hay gente que son cristianos, pero los cristianos son ellos. Ellos son los que vienen a la iglesia. Los hijos nunca lo traen a la iglesia. Entonces yo te dije al principio que Dios es un Dios de familias. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Samuel, ya te das cuenta por qué pidieron rey. ¿Te dieron cuenta? ¿Te diste cuenta? Una de las razones por la demanda del pueblo, y la razón número dos es por cómo los hijos se estaban comportando. Por eso pidieron rey. Amén. Amén. Otro, David. David era un hombre conforme al corazón del Señor. David había edificado los fundamentos de Dios.
David había edificado una gran nación. Pero ¿cómo se llamaba el rey o el hijo que lo sucedió? Salomón. 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 Ese es el hijo de David. Ese fue el que lo sucedió en el trono. Yo quiero que vayamos un momentico y miremos rápidamente a Salomón. Primera de Reyes. Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 11. Interesante, Primera de Reyes, capítulo 11. Amén. Mire lo que dice Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres que extranjeras. Y aquí dice quiénes son: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. ¿Cómo se llama esto? Advertencia. Gentes de las cuales, es decir, las moabitas, las amonitas, las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y Dios da la razón. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Por eso fue que Dios dice, no te juntes a estas mujeres. ¿A las mujeres de dónde? De Amón, de Moab, Edom, Sidón y Eteas. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios lo advirtió. Dios lo advirtió y así lo hizo Salomón. Y dice la Biblia, a estas pues se juntó Salomón, ¿cómo dice ahí? Con amor. A estas pues se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Se juntó, se aferró. Y esa palabra aferrar viene del hebreo dabak, que significa engrapar. Es decir, Salomón estaba engrapado a estas mujeres. Cuando tú coges unos papeles y los engrapas, ¡pra! Así estaba Salomón. Estaba engrapado. Estaba engrapado. No, que no pasa nada. No, queda engrapado. Sigamos. 4 o 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué dice ahora el hijo de David? Y sus mujeres, ¿qué pasó? Desviaron su corazón. ¿Qué dice ahí? Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué pasó esto? Dios se lo advirtió. Dios se lo advirtió. Por eso dice la Biblia que no nos podemos unir a yugo desigual. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Y cuando era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y mire lo que pasó ahora. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
no era perfecto. Pudo ser perfecto el corazón de Salomón, pero no fue perfecto. Porque Salomón 5 siguió a Astoré. Oye, a Salomón se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quiera. Porque Salomón siguió a Astoré, primer ídolo, diosa de los sidonios. ¿A quién le dijo Dios que no se juntara? A las mujeres de Sidón. A Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Qué le dijo? No te juntes a la de Amón. Dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Uno cree que esto no pasa, pero sí pasó. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Sigamos leyendo. Y se enojó Jehová contra Salomón. Date cuenta que Dios esto no lo pasó por alto. Dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Oye, a él se le había aparecido Dios 2 veces. ¿Cómo iba a seguir a los ídolos de esta gente? Te das cuenta que a una persona se le puede aparecer el mismo Dios, pero si se junta a las personas equivocadas, termina apartándose del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánta gente dice que no, yo la convierto? Yo la convierto. A él lo convirtieron y él era el hombre más sabio de la tierra. A él lo convirtieron. Se enojó Dios, que se le había aparecido 2 veces, y el 10 dice: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué dice ahí? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué genera eso, hermano? Consecuencia. Eso no queda así. Dice la Biblia que Dios se enojó contra él. Y cuando Dios se enoja, Dios no dice: no, estoy molesto. No, Dios actúa. Cuando Dios se molesta, Dios actúa. Y en la tierra estamos viendo señales que Dios está molesto. Amén. Cuando Dios se molesta, Dios actúa. Cuídate de que Dios no se moleste contigo. Amén. Él es un Dios de misericordia, maneja Él. Mire la consecuencia, versículo 11. Déjeme tomar un poquito de agua. Esto es un tema muy serio, hermano. Esto es un tema muy serio. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Desobedeció en qué? ¿Y qué fue lo que le mandó Dios? Y le habló claro, dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto,
y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahora usted puede entender por qué existe el reino del norte y el reino del sur. Israel era una sola, pero por este pecado, Dios dividió el reino. Por eso había un rey en el norte y un rey en el sur. Y de vez en cuando ellos se enfrentaban. Y uno busca allí. ¿Eso de dónde vino? De aquí. Vea la razón aquí. Ve. Mire la causa por la cual el reino se dividió. Romperé de ti el reino y lo entregaré, dice, a tu siervo. Qué golpe bajo da. Y solamente le quedó Roboam, es el hijo de Salomón, el que lo sucede. Y esto pasó porque Dios dice, no serán los días tuyos, por amor de mi siervo David, pero sino en los de tu hijo. Sigan un momentico. El 12. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Sí? Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vea, las cosas con Dios son serias. Y Dios está mostrando la seriedad. Dios está mostrando la seriedad. Las cosas con Dios son serias. Entonces la gente a veces dice, pero ¿por qué se rompió el reino? He aquí la razón. He aquí la razón. ¿Cuál es la razón? Se juntó a personas que Dios le dijo, y no solamente eso, sino que eso trajo una consecuencia. ¿Cuál es? Y adoró y levantó el ídolo de cada una de esas naciones. Salomón, al que se le apareció Dios 2 veces. Déjate estar confiando en ti. Déjate estar confiando en tu fuerza. Amén. 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 Tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, David tuvo otro hijo que se llamaba Adonías. Quiero que solamente leas el versículo de Primera de Reyes 1:6. Ahí ese texto dice algo, es muy diciente. Primera de Reyes 1:6. Hay que prestarle atención a este texto que voy a leer ahorita. Primera de Reyes 1:6. El anterior, el 5. Dice, entonces Adonía, hijo de Hagi, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Adelante. Y su padre, que dice, nunca la había entristecido en todos sus días. Hermano, hay padres que no dicen nada y se molestan cuando corrigen a los hijos. Este tipo de papá existe. Dice, y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y habría nacido después del salón. A veces que porque es bonito nadie le puede decir nada.
El consentido. Pelado saltando en medio del culto, brincando todo el mundo y no deja escuchar la palabra. Y el papá, ay, qué lindo. Bueno, ese es un tipo de este papá. Una vez en San Santiago, estábamos en una santa cena y tenía una correndilla. Y como era el hijo, el único en ese momento, y nosotros felices, me cogió el pastor y decía: si tú no lo corres el día de mañana, se va a volver una vergüenza para ti. Y a mí no me gustó. Yo me fui y todo, pero después entendí. Y hasta me pasé de corrección. Yo no puedo permitir eso. Mira, su padre nunca la había entristecido en todos los días con decirle: oye, llevas a tu hijo a casa ajena. Están en un cumpleaños y el pelado comiéndose lo que todavía no han servido y tú no le dices nada. Mira, hay papás que están ciegos, que tienen los ojos ciegos, no ven. Este es un tema muy serio. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Ustedes están dispuestos a que yo siga? Esto es muy serio. Y su padre nunca la había entristecido en todos los días, en todos sus días, con decirle: ¿por qué hace así? Estos muchachos se metieron en 3 días de ayuno totales. Y el primer día en la noche quise traerle como un sándwich a Juanse. En la noche, y el Señor me dijo: no, ¿por qué vas a hacer eso? Yo no puedo criar un niño débil. Tiene que ser fuerte. Yo me acuerdo que había un líder que a su hijo a las 6 de la tarde le llevaba un sándwich. Y lo demás porque sí, y su hijo no. Yo dije: no, señor. Y mi esposa, y que quédate, yo me voy porque Juan se me la tiene montada. Hizo sus 3 días de ayuno totales. Entonces yo iba a tener mucha misericordia de él. ¿Cómo que se llama eso? El sentimentalismo. No, necesita eso. Y ahí estaba Santiago Sato. Ellos necesitan esto. Si me voy a poner consentidor, pónganse de pie los que estuvieron en los 3 días de ayuno. Si nos vamos a poner con eso, es que pobre pelado. No, señor. Al hijo que se cría con muchos privilegios, la vida se le vuelve dura. La vida se le vuelve difícil. Al hijo que todo se lo hacen, la vida se le vuelve dura. Hay que entrenarlo. Enfréntese a las situaciones. Usted ya vaya aprendiendo. Siéntense. Amén. Hay muchos papás que, mejor dicho, ve, hermano, cuando yo estudiaba en el colegio, yo sí corría en el colegio. Yo estudiaba aquí en Medellín. ¿Te acuerdas, Yoma? Y mi mamá trabajaba ahí, mi mamá. Y la profesora mía era compañera de mi mamá. Mira, a mí todos los días me daban 10 reglazos. Y era la amiga de mi mamá, la que me da la señora Ney. Me daba 10 reglazos con una reglona. Todos los días en el recreo. ¿Y qué es lo que hacía? Corre. Y había unos compañeros y que la disciplina, eso me daban 10 reglazos. Vea, eso a mí sí me sirvió. Yo, gracias a Dios, yo no tengo problemas con autoridades, porque me enseñaron a respetar la autoridad. Mi mamá nunca desautorizó una autoridad. Hubiese hecho lo peor. Hubiese llegado y hubiese a la compañera: ¿por qué tú le pegas a César? Ay, ¿en qué me hubiese convertido hoy? Esos 10 reglazos a mí sí me sirvieron. ¿Cuántos son de esa generación de los 10 reglazos?
Y yo no tengo ninguna afectación psicológica. Yo no tengo problema con el sueño. Yo duermo. Tengo que poner alarma. No tengo trastorno, gracias al Señor. Porque es que la regla endereza. Hoy la sociedad, hermano, esto está mejor dicho. Falta regla. Falta vara. Yo le doy gloria a Dios por mi mamá porque nunca se molestó con la señora Nelly. Y algo más de mi mamá, nunca me dio la razón. Eso también me sirvió. Eso me ha servido para la vida. Respetar autoridad, eso me ha servido. Me hubiese enseñado a ser un rebelde de pequeño. Usted no sabe que los hijos son manipuladores. Esa mamá que siempre está defendiendo al hijo, siempre está defendiendo al hijo, siempre. No, yo sé que el hijo alguna vez va a tener la razón, pero siempre no va a tener la razón el hijo. Y lo cambian de profesor y de profesor y es el hijo que le están haciendo. Oye, te han puesto 4 profesoras. Esto es un tema muy serio. Esto es serio, esto es serio. Amén. Ay, Dios mío. Salomón era engrapado. Dice, ¿engrapado a quién? A las mujeres. A las mujeres. ¿A quién tenemos que estar nosotros realmente engrapados? A Dios. Lea conmigo Deuteronomio 10:20. A Dios es que tenemos que estar engrapados. Deuteronomio 10:20, ¿qué dice? Él dice, que se juntó a las mujeres. Deuteronomio 10:20. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás. Y por su nombre, tú tienes que estar engrapado a Dios. Tú tienes que estar comprometido es a Dios. Hay personas que han dejado a Dios por una mujer o por un hombre. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás. Y a Él seguirás. Eso se lo olvidó a Salomón. Amén. 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 Listo. ¿Cuántos llevamos? Samuel fracasó en educar a su próxima generación. Aún David, Salomón. Y vamos a mirar a otro ahora. Y con este termino. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Para quién era grande el pecado? No. ¿Para quién era grande el pecado? Para Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y estoy hablando de quién? De los hijos de Elí.
Amén. 29. Versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ojo, esto Dios a quién se lo dice ahora. ¿A quién se lo dice Dios? A Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Vea, aprenda que uno ama a Dios más que a los hijos. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. 30. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, mire la consecuencia. Yo había dicho, ¿a quién le rompieron el reino? A Salomón. Ahora estamos hablando con un sacerdote. Un rey, ahora un sacerdote. Yo había dicho que tu casa, fíjate que hay cosas que Dios dice. Hay gente que dice, no, ya Dios lo dijo y eso se cumple. No. Hay cosas que Dios ha dicho, pero como tú no cumplas lo que Dios ha dicho, Dios lo rompe. Yo había dicho, mira, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dice Dios, yo lo había dicho. Mas ahora ha dicho Jehová, o sea, Dios cambió. Hay muchas profecías buenas que Dios tenía para muchas personas, pero ya Dios la cambió. Ahora no tiene una profecía de bendición, hermano. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sigamos. He aquí, mire cómo se pone esto serio. Vienen días en que cortaré tu brazo. ¿A quién le dijeron eso? Al sacerdote. Voy a cortar tu brazo. Y el brazo de la casa de tu padre. De modo que no haya anciano en tu casa. Hay gente que cree que todo lo que le pasa es brujería. No. Es el mismo Dios. Siga. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pero ¿qué quiere decir eso? En ningún tiempo. O sea, que el que va a morir de joven. No va a llegar viejo. Uy, ¿qué es lo que pasa con la familia de Elí? La descendencia de Elí. Oye, ahí todo el mundo se muere temprano. Ahí están las consecuencias. Se ganaron una maldición. Sigamos. Dice, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, que el hijo que te nazca, que no va para el altar, te va a dar el problema y dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Siga. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un mismo día. Hermano, con Dios no se juega. Yo sabía que esto no iba a despertar gloria a Dios, no íbamos a asaltar a nadie, hoy vamos a No, y Dios, vea, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre,
Pastor, pase ese tema. Ahora vamos a mirar el 4:17. 4:17 y 18. 4:17 y 18. No, de Samuel, sí. Primera de Samuel 4:17 y 18. Hay gente que no respeta. Hay gente que no trata la seriedad. 17 y 18. Y el mensajero respondió diciendo, este mensaje se lo trajeron a Elí. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Qué dolor. Y el arca de Dios ha sido tomada. Sigamos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes eran los que estaban pecando? Dios los mató a ellos y también mató al sacerdote. ¿Sabe por qué lo mató? Porque él no tomó esto en serio. A veces hablamos que Dios mató solo a los hijos. No, no. Dios se llevó a toda esa casa por delante. Dios mató a los hijos. Esto hay que decirlo así porque así es. Ay, que Dios mata. No, Dios mata. Dios da la vida y Dios la quita. Dios mató a los dos hijos y también mató al sacerdote. Fue Dios quien lo mató. ¿Pero por qué lo mató? Todo esto empezó, ¿por qué? Porque menospreciaban las ofrendas y había inmoralidad sexual. Los problemas más grandes, hermano, tienen que ver, hay que cuidarse mucho de la inmoralidad sexual. Dios los mató por eso. ¿Sabe cuánta gente hace cosas por debajo y cree que eso no, eso sale? Eso sale. Y vea, y les voy a decir esto. Hay cosas que mucha gente ha hecho. No hablo de esta iglesia. Gracias al Señor. Cosas que no están bien. Mira, Dios la va a sacar a flote. Dios va a sacar eso a flote. Dios le va a quitar la tapa a la olla. La olla está hirviendo. La olla está hirviendo y la olla se le va a quitar la tapa y se va a descubrir muchas cosas. Y hay gente que ya Dios la llevó hasta aquí. En los próximos días usted va a ver en noticias lo que le estoy diciendo. Ay, Dios mío. Falló Samuel como juez. Falló David y Salomón como rey. Y falló el sacerdote. Fracasaron. En esto no podemos fallar. En esto no podemos fracasar. Ahora vamos a ver qué es esto. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6. Y este texto dice algo, hermano. Este es el origen.
Y esto es lo que Dios le mandó a todos estos reyes. Esto es lo que Dios le mandó a todos estos sacerdotes. Ya ellos sabían. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Serio esto? Dios le dice, tú, tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo la tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo dice? Andando en el camino. ¿Cómo más? Al acostarte. ¿Cómo más? ¿Qué significa eso? La tienes que enseñar diligentemente. La tienes que enseñar diligentemente. Mira, amado, Dios se toma en serio lo que es educar a las próximas generaciones. Hay que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos de manera diligente. Alguien dice, pastor, es que yo no tengo tiempo. El Señor dice, de manera diligente. Es decir, aunque no tengas el tiempo, haz el tiempo. Porque es diligentemente. Aunque no tengas el tiempo, haz el tiempo. ¿Dónde están los papás aquí? Aunque no tengas el tiempo, haz el tiempo, porque es de manera diligente. La gente cree que, muchos padres creen que la responsabilidad solamente da la comida. No, yo me preocupo que ellos tengan sus cositas. Hay una responsabilidad primero espiritual de enseñar la palabra. Pero viene esto que te voy a decir ahora. Alguien puede decir, pastor, pero yo le hablo a mi hijo y mi hijo no me escucha. Eso pasa. ¿Y sabes por qué pasa? Yo quiero que tú revises conmigo el versículo 6 que nos va a dar la respuesta. ¿Sabes por qué pasa? Alguien dice, pero es que yo le hablo a mi hijo y mi hijo no me escucha. Deuteronomio 6, mira lo que dice el versículo
6. Oye, yo le enseño a mis hijos y mis hijos no me escuchan. Aquí está la razón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que estar en mi corazón. Para que mis hijos me escuchen, la palabra primero tiene que estar en mi vida. Para que mis hijos me escuchen, primero yo tengo que obedecerla. Yo no puedo enseñar algo de lo cual yo no obedezca. ¿Sabe por qué hay hijos que no escuchan a los padres? Porque la palabra no está en el corazón de ese papá. Amén. 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 Cuando una persona enseña lo que no está en su corazón, los hijos no van a escuchar. Dice, estas palabras estarán ¿qué? Primero en tu corazón. Si un papá no tiene la palabra en su corazón, no podrá enseñarla a sus hijos. ¿Cuántos papás yo conozco? Yo quiero que ella vaya a la iglesia. Yo quiero que, pero borracho diciéndole, ve a la iglesia. Ese hijo nunca va a escuchar a ese papá. Porque la palabra tiene que estar primero ¿dónde? En el corazón. El papá que le dice que ve, busca de Dios. Ese papá no tiene autoridad si ni él mismo busca de Dios. Para que nuestros hijos nos escuchen, primero la palabra tiene que estar en mi corazón. Yo la tengo que poner en mi corazón. Y lo que hable tendrá autoridad. Entonces, cuando yo la ponga primeramente en mi corazón, cuando yo la ponga primeramente en mi corazón y yo les hable, mis hijos van a escuchar. Ya te das cuenta por qué hay hijos que no escuchan a los papás. ¿Por qué? Porque hay hijos que no escuchan a los papás. Porque la palabra no está en el corazón de los padres. Esto es muy fuerte, hermano. Amén. Amén. Dice, las pondrás en tu corazón. Entonces, dice el texto, yo quiero que usted lo vuelva y lo lea. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora sí, y las repetirás a tus hijos. Dios no nos manda a hablar como loro. Y las repetirás. Primero, tiene que estar en mi vida. Primero, tengo yo que obedecerla. Para poderla, ¿qué? Repetir. Fíjate que Dios no manda a repetir la palabra si primero no está. Amén. Amén. Mira, educar a nuestros hijos es como contar una historia. Cuando uno va a Josué, hay algo, por ejemplo, Moisés, Dios le abrió el ¿qué? A Moisés Dios le abrió el ¿qué? El Mar Rojo. Y pasó al pueblo de Israel. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Qué le abrió Dios a Josué? El río Jordán. Y Dios le habla el río Jordán a Josué. Y cuando ellos pasan, Dios le da una orden. Yo quiero que usted lo vea. No quiero hablar sin la palabra. Josué 4:21 al 24. Josué. Josué 4. Ya se da cuenta por qué hay que traer la Biblia a la iglesia. Josué 4:21. Vamos a leer 21
22, 23 y 24. Mira lo que dice el 21. Dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, vamos a leerlo un poquito más atrás. Cuatro, 4:1. 4:1. ¿Ya lo tienes? Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Dios abrió el Jordán, así como abrió el Mar Rojo. Jehová habló a Josué diciendo, mira lo que Dios dice, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Qué les manda Dios a tomar? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y ahora que dice, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras, papi? Le responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas del arca, delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Qué eran estas 12 piedras? La evidencia de lo que Dios había hecho. Pero como los hijos no estaban ahí o los hijos no sabían, ¿qué quería Dios? Que los padres le cuenten una historia a los hijos. Hay dos historias que se cuentan. Número uno, las que están en la palabra. Esas historias las tenemos que contar. Y número dos, ¿cuál crees tú que otra historia se cuenta? Las que están en la palabra. Y número dos, las historias de tu vida. Porque algo que te voy a decir, cuando alguien se acerca al Señor, prepárate, porque te va a bendecir. Prepárate porque te va a libertar. Prepárate porque va a abrir el Jordán. Prepárate porque va a hacer muchos milagros y muchas cosas. ¿Sabes para qué? Porque es que Dios quiere que tú levantes un monumento de 12 piedras para que tú le cuentes a tus hijos. Tú le cuentes la historia de lo que Dios hizo contigo. Tus hijos necesitan saber y conocer el Dios que te ha ayudado, el Dios que ha estado contigo, el Dios que te ha dado la mano. Tú no puedes ocultarle a tus hijos todo lo que Dios ha hecho. Vea, y si hay historias, son las que están en la Biblia, pero también los hechos que Dios ha hecho con nosotros. Mira, nosotros somos testigos. A él se le abrió, a Josué se le abrió el río Jordán, pero a ti, gloria al Señor, Dios se te ha manifestado de muchas maneras. Ha visto su poder, ha visto su milagro. Tú eres testigo. Entonces tú tienes que contarle a tus hijos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabe para qué? Dice Dios, para que teman. Hay hijos que no caminan con el Señor porque los padres no les han contado la historia. Hay padres mudos. Hay dos historias que hay que contar. Las de la palabra y la que Dios ha hecho con nosotros. Después del maná,
Dios dijo, recojan un gomer y eso guárdenlo para que cuando sus hijos les pregunten, prácticamente tú tengas una historia que contar. Y qué lindo cuando tu hijo escucha, papi, tú estabas en la clínica. Sí, y tú te ibas a morir. Sí, hijo, pero Dios me salvó. Yo clamé al Señor y el Señor me oyó. Bendito sea el Señor. Y hoy estoy aquí contigo porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Tú tienes que trasladarle la fe tuya a tus hijos. Por eso yo te voy a decir algo. Dios va a hacer muchos milagros en tu vida para que tú se los cuentes a tus hijos y tus hijos se los cuenten a tus hijos. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y ellos dicen, oye, Dios realmente, oye, Dios levantó a mi papá, oye, Dios levantó a mi mamá, oye, mi hogar estaba así, pero Dios lo restauró. Ese hijo aprende a conocer el poder de Dios. Ese hijo aprende y sabe que Dios abre el mar rojo. Y el día que el hijo tenga un problema, el día que el hijo tenga una dificultad, dice, yo me acuerdo del Dios de mi padre, y clama a él y Dios se le manifiesta a él también. Entonces, ¿tú qué haces dejando a tu hijo en tu casa? Donde nosotros vamos van nuestros hijos. Que yo aquí en la iglesia y ellos ahí, que no, Señor. No, Señor. Y usted se tiene que volver, la iglesia, los padres de esta iglesia, tienen que volverse padres comprometidos. En esto no podemos fracasar. En esto no podemos fallar. ¿Qué tienes que hacer? Contar la historia de la palabra y contar lo que Dios ha hecho contigo. Contar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo que tu hijo no sabe lo que Dios ha hecho contigo? ¿De dónde Dios te sacó? Ellos tienen que saber que Dios te sacó del mismo hueco. Ellos tienen que saber cómo Dios te se restauró. Ellos tienen que conocer la mano de Dios, pero ellos tienen que conocer a Dios por la boca de los papás. Ellos conocen a Dios por el testimonio de los papás. Son los papás. Son los papás. Tú no puedes ser un papá mudo. No, pastor, ya mis hijos están pequeños. ¿Y quién te dijo que esto es para hijos pequeños? Muchos padres en la Biblia fracasaron en esto. Pero ya te das cuenta por qué fracasaron. Porque obviaron Deuteronomio capítulo 6. Mira, el Señor no quiere que nosotros fracasemos. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nos pase lo de Samuel. El Señor no quiere que nos pase lo de David. Aún Josué. Después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Dice la Biblia que los hijos de Elí, sacerdote, dice no tenían conocimiento de Jehová. No es que no tenían un conocimiento intelectual de la palabra, lo que es que no tenían relación con Dios. Hay gente que sabe Biblia pero no tiene relación con Dios. En esto no podemos fracasar.
Dios este tema lo toma en serio. Dios este tema lo toma en serio. Elí no tomó este tema en serio. Pensó que no. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos diligentemente. Aunque no tengas tiempo, haz tiempo. Cuéntale las historias de Dios. Cuéntales tus testimonios. Pero primero tiene que estar ese testimonio, esa palabra en mi corazón. Amén. 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 ¿Sabe por qué es importante que eduquemos a nuestros hijos? Para que el Señor te bendiga y bendiga a todos tus hijos. ¿Tú quieres la bendición a tus hijos? ¿Tú quieres que a tus hijos les vaya bien? Aquí está el principio de toda la bendición. Para que les vaya bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. En esto no podemos fracasar. Levanta tus manos al cielo.